La Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, se reunieron por primera vez en 8 años en una cumbre de alto nivel, pero muchas de las diferencias permanecen. A pesar de que el bloque de los 27 pedía una condena directa a Rusia por invadir a Ucrania, en la declaración final las palabras fueron más tenues y solo hablaron de su preocupación por la guerra. Luego, el presidente argentino Alberto Fernández enfatizó en que Ucrania no tenía por qué ser el tema central. Yo quiero aclarar que la inmensa mayoría de los países de la CELAC condenamos en Naciones Unidas la invasión rusa. Con lo cual, lo que les quiero significar con esto es que hay más una especulación periodística sobre que el objeto de la cumbre era el problema en Ucrania que la realidad. La verdad, no existieron los problemas que ustedes están planteando. Sí, obviamente, hay alguna voz disidente y sí, seguramente. Pero ese no fue el objeto de esta cumbre y no fue lo que nos ocupó en esta cumbre y tampoco nos detuvo el problema de Ucrania para avanzar en las cosas que esta cumbre necesitaba avanzar. Por su parte, los países caribeños mencionaron la esclavitud, pidiendo que Europa reconociera su papel durante la colonización. Pero el comunicado no reflejó esto. Además, la reunión que se realizó en Bruselas estuvo marcada por el intento de la Unión Europea tanto de desligarse de su dependencia de China en el comercio como para hacerle frente a la expansión de Beijing en América Latina y el Caribe. En ese sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exhibió la estrategia Global Gateway. Tengo mucha confianza, especialmente después de estos 2 días, que en los próximos meses seremos capaces de cerrar las negociaciones con el Mercosur. Nuestra ambición es resolver las últimas diferencias lo antes posible y concluirlo a más tardar al final de este año. Y también confío en que concluiremos las negociaciones sobre el acuerdo actualizado Unión Europea-México en el próximo mes. ¿Qué tantos encuentros y diferencias hubo en la reunión entre la Unión Europea y la CELAC? ¿Lograrán afianzar sus relaciones comerciales en medio de la expansión de China y de la predominancia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe? ¿Cuáles son las pujas geopolíticas y su relación con las elecciones internas de cada país? Para discutirlo hoy en el debate estamos con Adriano Spidaletti, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Mendoza, Argentina. Desde Madrid nos acompaña Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Entorno Económico de IE University. Y en Bruselas está nuestra corresponsal Esther Herrera, quien ha cubierto toda la cumbre. A ellos les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos aquí en el debate. Y a ustedes, nuestra audiencia, les recuerdo que hacen parte de esta discusión. Pueden comentar a través de las redes sociales con el hashtag #eldebatef24 y seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram y Threads como @France24_ES. También pueden repetir este y todos los programas en YouTube y escucharlos en podcast, en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Quiero comenzar con nuestra corresponsal Esther Herrera. Esther, bienvenida a El Debate. Cuéntenos, grosso modo, ¿qué fue lo que pasó en esta cumbre entre la Unión Europea y la CELAC? Bueno, lo cierto es que esta reunión era muy esperada después de 8 años en que los dos bloques no se reunían. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha hablado de éxito porque es cierto que ha habido avances. De hecho, el solo hecho de que se hayan reunido ya se puede considerar un avance después de que durante mucho tiempo los dos bloques se hayan mantenido muy apartados el uno del otro por diferentes cuestiones, entre ellas la pandemia de COVID-19, pero no solamente por ello. Sí que podríamos decir que ha habido avances en materia comercial, también en cuestiones de inversiones, aunque evidentemente también ha habido un impacto sobre esta inclusión de la guerra de Ucrania que para la Unión Europea era de gran importancia. Bueno, quiero ir ahora con nuestro invitado Adriano Spidaletti. Gracias por acompañarnos aquí en el debate. Bienvenido. ¿Y cómo entender esta reunión? ¿Para usted es un éxito o no, después de haber esperado 8 años? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que la palabra que define esta reunión, esta cumbre, es tensiones. A pesar de que podemos concluir que el término es tensiones, también hay que hacer un análisis de contextos y en los contextos en que estábamos y con los intereses en juego
podríamos decir que es una consecuencia bastante predecible lo que pasó. En ese contexto, entre las pujas entre China y Estados Unidos, en el principal tema que se trata de la guerra de Ucrania, cuando digo contextos estoy hablando de cuestiones globales, no de temas principales de la cumbre, pero la guerra no podía hacerse a un lado en estas discusiones. Entonces, yo creo que los elementos de contextos alimentaban un poco este desenlace. Así todo, podríamos decir que hay elementos positivos. Esos elementos positivos es retomar estas reuniones luego de 8 años. El diálogo es algo que nunca hay que dejar de resaltar. Aspectos positivos en potenciales acuerdos energéticos, con promesas de 45.000 millones de dólares en inversiones para energías limpias, que también Europa lo toma como una especie de incentivo para poder potenciar esto. Y también es lógico que Europa haya procurado retomar agenda respecto a América Latina, que no es prioritario en la agenda de la Unión Europea, pero sí es lógico que hace ya un par de años se pretenda retomar agenda en un terreno que se dejó un poco de lado y que fue aprovechado y potenciado por China, que es el otro actor que realmente está ganando muchísimo terreno en inversiones, en extracción de recursos y sobre todo en algunos estados latinoamericanos y del Caribe que tiene que ver con compra de deuda externa, que es un elemento muy importante. Redondeando este punto de contextos, esto que digo del actor China es muy importante porque lamentablemente cuando uno habla de política exterior y relaciones internacionales, no hay que dejar de lado que acá hay intereses de estados y a veces intereses de gobiernos que se traducen en este tipo de cumbres. Y lamentablemente hay estados latinoamericanos y caribeños que se encuentran presionados o con estos intereses. Por lo tanto, no me da mucha sorpresa que haya estado estancado este documento final. Usted bien señala las tensiones que hubo en esta cumbre de alto nivel y menciona algunos elementos de contexto como Ucrania y China. Juan Carlos, bienvenido a El Debate. ¿Usted está de acuerdo en que esta reunión estuvo marcada por las diferencias? Bueno, yo creo que se puede hablar de diferencias en el tema de Ucrania. Desgraciadamente hay países en Latinoamérica que siguen sin querer condenar la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, son lacayos de Rusia de alguna manera. Nicaragua, desgraciadamente, pues está en esa línea. Al fin y al cabo son gobiernos que tienen muchas similitudes con lo que está ocurriendo en Rusia, no respetan la democracia, no respetan las libertades y tampoco parece que les importen que un Estado agresor como es Rusia pues invada a otro que es Ucrania. Pero bueno, es una constante, desgraciadamente, ese tipo de gobiernos todavía existen en América Latina y realmente pensar que tal vez que van a cambiar y que van a cambiar su postura cuando tienen a sus opositores en la cárcel, pues realmente es utópico, ¿no? Yo creo que, aparte de ese detalle, de estos gobiernos, que yo creo que se definen a sí mismos, lo importante es que vuelve a haber una comunicación entre la Unión Europea y América Latina. Es cierto que son dos continentes que en los últimos años habían tenido agendas propias y ahora parece que vuelven a puntos de encuentro, y eso es importante desde que Europa mire hacia América Latina y también que América Latina mire hacia Europa desde el punto de vista de que no solamente, pues como hablaba mi compañero, solamente esté pensando en China o en Estados Unidos. Creo que al final las raíces que hay entre América Latina y Europa son desde luego mucho más fuertes que las que hay con China, y eso puede facilitar puntos de encuentro económicos, de inversión, culturales, de todo tipo, ¿no? Y creo que eso es importante, retomar este diálogo, y ojalá pues en 2025 esa cumbre que se anuncia para Bogotá pues vaya continuando y se sirva también para ir profundizando en estas relaciones bilaterales. Volvamos a la primera parte de su respuesta, Juan Carlos, porque usted mencionaba un poco la razón por la que algunos países latinoamericanos no han condenado directamente la invasión rusa en Ucrania, y usted llamaba que eran lacayos de Rusia. Pero por parte de la Unión Europea, ¿cuál es la razón de la insistencia en incluir este tema en las negociaciones con la CELAC, a pesar de que Ucrania no hace parte de la Unión Europea? Contesto yo, bueno, vamos a ver, Ucrania no forma parte de la Unión Europea, pero Ucrania es un país que hace frontera con varios países de la Unión Europea, y muchos países de la Unión Europea se sienten amenazados por lo que Rusia ha hecho en Ucrania, que lo puede hacer en sus fronteras.
Hemos visto que dos países tradicionalmente neutrales, como eran Suecia y Finlandia, han ingresado de una forma muy rápida en la OTAN por el miedo que les puede dar una invasión rusa, y realmente yo creo que hoy es una preocupación muy importante en Europa, en todos los países, pues esa agresión rusa, con lo cual bueno, pues es lógico, y creo que es lógico que en Europa pues estemos muy preocupados por lo que está haciendo, las barbaridades que Rusia está haciendo en Ucrania, esos bombardeos constantes, esos asesinatos constantes que está haciendo, y que realmente pues nos horrorice lo que está ocurriendo y que queramos condenarlo. Lo hemos condenado infinitamente, pero también cuando hacemos reuniones en nuestro territorio con otros países con los que pensamos y compartimos los mismos valores democráticos, liberales, pues que nos extraña que haya países que todavía sigan apoyando esa invasión y esa masacre que diariamente Rusia está haciendo en Ucrania. No entendemos cómo hay países, pero realmente no lo entendemos, pero cuando uno mira esos gobiernos, cómo actúan esos gobiernos con sus propios ciudadanos, pues te das cuenta, como Nicaragua, por ejemplo, pues te das cuenta de que realmente el que condenen una agresión cuando están haciendo las barbaridades que hacen con sus propios ciudadanos y la falta de libertades que hay en esos países, pues tampoco es de extrañar, ¿no? Realmente lo triste es que haya gobiernos todavía, como digo así, en Latinoamérica. Esther, al respecto, ¿cuál fue la postura que se vio de alguno de los países que menciona Juan Carlos, como Nicaragua, Cuba o Venezuela, durante esta reunión? Respecto a Ucrania, por supuesto. Sí, lo cierto es que al hilo de la pregunta que hacías, es importante tener en cuenta que en los últimos meses, en este último año y medio, desde que empezó la invasión de Ucrania, para la Unión Europea se ha convertido en algo capital poder defender a Ucrania, los valores democráticos, y criticar en cualquier punto que sea y en cualquier foro internacional la agresión rusa. Y esto es especialmente importante poderlo incluir. Lo cierto es que se sabía ya desde el inicio de la reunión de que las declaraciones y las conclusiones no iban a ser fáciles de poder incluir esta inclusión sobre Ucrania, pero era de capital importancia para la Unión Europea. De hecho, ha habido multitud de borradores durante estos 2 días y al final han acabado Venezuela y Cuba por sumarse a esta preocupación. Es cierto que no se trata de una condena sin ambajes a la agresión rusa, pero sí que se trata de una profunda preocupación. Por otra parte, sí que es cierto que la Unión Europea aún mantenía la esperanza de poder incluir a Nicaragua, pero fuentes europeas indicaban días antes de la reunión que también dependería incluso del humor que tendría el presidente de Nicaragua, Ortega. Por lo tanto, ya se avecinaba que podría haber problemas y por lo tanto se ha buscado esta fórmula de que finalmente esta declaración no la ha firmado Nicaragua. Crea malestar, sí, pero por otra parte se ha podido sumar a la gran mayoría de países y se ha podido demostrar el aislamiento que tiene Nicaragua y que también se ha podido mostrar en las resoluciones de la ONU, que al fin y al cabo Nicaragua siempre ha votado en contra de condenar esta agresión rusa. Así que por parte europea se sigue considerando un éxito porque no se considera en cualquier caso que se haya frustrado esta cumbre, y en cualquier caso ya se podía temer que esto podía ocurrir. Y precisamente como usted bien lo señala, no ha habido una condena directa, sino que en la declaración final las palabras que escogieron fue hablar de una profunda preocupación sobre la guerra y decir que apoyaban una paz justa y sostenible. Adriano, si bien por parte de la Unión Europea hay un interés capital, como lo llamaba Esther, en condenar directamente la guerra en Ucrania, ¿qué pasa para los países latinoamericanos? ¿Por qué no la condenan abiertamente, además de tener gobiernos bastante distintos en la región? ¿Pero acaso hay otras actualidades y otros contextos sociales y de conflictos internos que preocupan más aquí? En primer lugar, me gustaría profundizar e ir un poquito más allá a lo que dijo Juan Carlos, que estoy de acuerdo. Esta palabra que son los valores. Porque si nosotros decimos que tanto el bloque de la Unión Europea como el de Latinoamérica y el Caribe tienen valores comunes, ¿por qué en puntos en que esos valores comunes debemos analizarlos y compatibilizarlos con la realidad no estamos de acuerdo? O por lo menos no están de acuerdo algunos estados. En primer lugar, lo que hay que decir es que las palabras bonitas de la diplomacia no reflejan la realidad. Simplemente son eso, palabras diplomáticas. En segundo lugar, haciendo referencia directa a tu pregunta,
de que por qué en Latinoamérica hay estados que no rechazan la invasión, y acá me pongo el traje de profesor de Derecho Internacional, acá no hay ningún tipo de duda de que estamos ante un estado agresor, un estado que invade a otro estado soberano e independiente, con lo cual uno puede discutir los motivos, las causas, pero desde el punto de vista del derecho no hay ningún tipo de duda de que hay un estado agresor y un estado que se está defendiendo dentro de su propio territorio y que se atacan a civiles. Porque a veces pareciera que con la velocidad de la tecnología y las noticias perdemos sensibilidad y estamos ante una guerra muy importante. Con lo cual, ¿cómo no va a ser de prioridad para Europa este tema? Entonces, retomando el tema de los intereses de algunos estados latinoamericanos, hay un grave problema que diferencia a los estados latinoamericanos de los estados pertenecientes a la Unión Europea, en que en política exterior de la mayoría de los estados latinoamericanos, la política interna es una caja de resonancia de la política exterior. Traducido, los intereses de política doméstica son los que se privilegian y de acuerdo a eso se hacen declaraciones o se vota en distintos foros internacionales. Con lo cual, esta palabra valores, yo creo que la voy a poner en crisis, porque los valores de los estados van fluctuando de acuerdo al tiempo y espacio, de acuerdo a los gobiernos también de esos estados, y lo que sí se tiene entre la Unión Europea y los estados latinoamericanos son fuertes lazos históricos culturales que hay que reconocerlo, pero este tema de Ucrania y sobre todo el tema del pronunciamiento de las dictaduras venezolanas, cubana y en Nicaragua, hablan de que no estamos siempre de los mismos valores, porque aún los estados que no rechazan de manera directa también tienen una complicidad en de no pronunciarse, porque acá solo hablamos de Nicaragua o de Venezuela, pero también hay estados como el de Brasil y Argentina que hacen gambetas, para decir un término de fútbol, una finta diplomática para tampoco hacer referencia a el Estado de la Federación Rusa. Con lo cual, repito, el drama latinoamericano en relaciones exteriores y en política exterior es que muchas veces los intereses políticos de turno están por encima de los intereses de Estado. Y eso dificulta muchas veces y complica las negociaciones en este tipo de cumbres. Precisamente sobre este punto que usted señala de cómo la política interna termina siendo una caja de resonancia en la política exterior de los países latinoamericanos y caribeños, le quiero preguntar a Adriano si entonces estamos ante una igualdad de negociaciones teniendo un bloque totalmente desunido como la CELAC frente a un bloque, al menos en política exterior, compacto como la Unión Europea. Sí, totalmente, porque otro de los problemas que tenemos en Latinoamérica es que hay tantos bloques que yo me dedico a esto y a veces no sé cómo se llaman y siempre hay uno nuevo y otro deja de funcionar, etc. Cuando vos tenés tanta pluralidad de bloques, tenés una gran dificultad también de negociación, porque CELAC no tiene ningún tipo de elemento de supranacionalidad, por lo tanto es simplemente un foro político. En cambio, Mercosur puede tener más avances institucionales, pero tampoco tiene elementos de supranacionalidad. ¿Qué dificulta esto? Que a pesar de que estos foros son positivos porque se le da oxígeno al multilateralismo y se vuelve al diálogo, no hay una postura conjunta que luego sea bajada a los estados, porque justamente en el fondo siempre cada estado va a operar de acuerdo a sus intereses. Entonces ahí también hay un gran problema, que CELAC, que es quien engloba a todos los actores, no tiene elementos de supranacionalidad ni de obligatoriedad. Con lo cual cada estado, aunque existan resultados positivos el día de mañana, también puede tener su derecho a veto y hacer lo que se le plazca desde el punto de vista jurídico. Y frente a esta imposibilidad o mejor dificultad de bajar esos acuerdos y de bajar ese multilateralismo a cada país, quiero que entremos ahora en la senda económica y las discusiones sobre acuerdos que hay y la rivalidad entre la Unión Europea, China en América Latina y el Caribe. Para eso le quiero preguntar primero a Esther Herrera. Esther, ¿en qué consiste la estrategia Global Gateway que presentó Ursula von der Leyen en esta cumbre?
El Global Gateways es un plan de inversiones que se presentó en 2021 por parte de la Comisión Europea, en gran parte para contrarrestar la conocida como nueva ruta de la seda china, este megaproyecto desde 2013 que viene aplicando China para ejercer más influencia en el mundo, especialmente en el continente africano y en América Latina. Este proyecto europeo, el Global Gateway, de todas formas, siempre ha querido mostrar ir más allá que esta ruta de la seda china, porque lo que quiere hacer es también generar más influencia en el continente de América Latina, pero también en el continente africano. Pero sobre todo lo que se quiere es también compartir valores, los valores que antes se hacían mención. Va mucho más allá que las inversiones. En todo caso, evidentemente tiene un componente económico. Según la Comisión Europea, se quiere movilizar alrededor de más de 300.000 millones de euros. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hecho este anuncio de 45.000 millones de euros en inversiones en la transición energética, también en proyectos de hidrógeno y también para invertir en materias primas críticas, por ejemplo, con el litio. Se trata de inversiones, pero también tiene este componente de influencia política y de compartir valores también a favor de los derechos humanos y también de proteger también los derechos sociales de los trabajadores. Se trata también, sobre todo, de mantener esta cooperación económica, pero siempre respetando los valores medioambientales de los que hace insignia la Unión Europea, pero también estos derechos laborales. Vemos entonces cómo los valores vuelven sobre la mesa, ya no únicamente en la cumbre, sino también en esta estrategia para hacerle contrapeso a la ruta de la seda de China. Juan Carlos, ¿es posible o cómo puede ser el impacto de esta estrategia política y comercial, teniendo en cuenta la dificultad de bajar a los países el multilateralismo, sobre todo en América Latina y el Caribe? Bueno, yo creo que Europa tiene claro que puede encontrar en América Latina un socio comercial importante, un socio que le ayude a reducir su dependencia de materias primas, básicamente de países no confiables. Nosotros dependíamos mucho del gas ruso y de los hidrocarburos rusos y vimos que nos hemos dado cuenta, hemos aprendido desgraciadamente que Rusia era un país no confiable y por tanto pues hay que diversificar nuestras fuentes de abastecimiento y en ese sentido esta estrategia pues busca de alguna manera asegurarse esas materias primas que Europa necesita, pero también esos aliados comerciales que Europa quiere encontrar, contrarrestando esas ofensivas que viene haciendo China en los últimos años. La presencia de China en América Latina cada vez es más importante, normalmente ya es el primero, el segundo, en algunos casos, el tercer socio comercial de cada uno de los países. Y realmente, bueno, pues yo creo que Europa tiene mucho que ofrecer a América Latina y también América Latina mucho que ofrecer a Europa. Y creo que en ese sentido este tipo de estrategia pues refuerza esos flujos comerciales, inversores, esa importancia que tienen ambas regiones y es muy positivo que Europa vaya de alguna manera recuperando el terreno y contrarrestando esa pujanza que China ha ido ganando en las últimas probablemente 2 décadas. Pero en este contexto, ¿cómo interpretan las palabras de Mark Rutte, el primer ministro de Países Bajos, que afirmó que los europeos han sido arrogantes? Y en este sentido, ¿se puede hablar un poco que ahora la Unión Europea está mirando más a sus socios latinoamericanos y caribeños para bajar la dependencia que tiene de China? Bueno, en algunos casos dependencia de China, en algunos casos aseguramiento de materias primas estratégicas, y en algunos casos yo creo que también una fuente o un destino de inversión. En ese sentido, las empresas españolas llevan ya muchos años presentes en la región. España es el segundo, las empresas españolas tienen el segundo stock de inversión tras Estados Unidos y yo creo que ahora se trata de que haya más países europeos que también inviertan en América Latina. Eso es beneficioso. América Latina necesita de la inversión extranjera y hoy China pues ha ido ganando mucho terreno y yo creo que parte de ese terreno pues puede ser recuperado por empresas europeas. Tampoco hay que olvidar que cada vez son más las empresas latinoamericanas que están presentes en Europa a través de España, muchas de ellas, y que en el futuro estos flujos de inversión irán creciendo. Creo que es bueno que Europa tenga estas estrategias, lo mismo que la tiene China y que las relaciones tanto comerciales como inversoras pues vayan profundizándose en el futuro. Usted menciona la necesidad que tiene también América Latina de la inversión extranjera, en este caso de la inversión europea,
pero en ese sentido cada vez es más frecuente que los países, sobre todo productores de minerales que necesita Europa y que necesita el mundo para la transición energética, están exigiendo que las inversiones dejen también beneficios, que no sea simplemente la explotación y que las consecuencias ambientales queden en el país mientras estos productos se avanzan tecnológicamente y se producen y se desarrollan en otros lugares. Adriano, al respecto, ¿cómo está esta balanza en la que los países productores, por ejemplo, de litio, como el caso de Chile, Argentina y Bolivia, pueden obtener beneficios a cambio de esa explotación? ¿Cómo está esa balanza de beneficios entre los inversionistas extranjeros y los productores de materia prima? Bueno, el litio es una carrera que diríamos que estamos en sus comienzos. Ya hay algunas inversiones de Corea del Sur, por ejemplo, en Argentina, pero vamos a tener una, entre comillas, una gran competencia de actores, Estados Unidos, China, Unión Europea, Corea del Sur, entre otros, que necesitan de estos recursos. La Unión Europea, como consecuencia de la guerra de la Federación Rusa con Ucrania, tuvo un gran déficit de gas, es decir, que la Unión Europea necesita de manera urgente alternativas energéticas y América del Sur, América Latina puede proveer justamente estas energías críticas, como se denominan, pero también tradicionales como gas, por ejemplo, que luego de la guerra se vio que todavía hay, mejor dicho, una necesidad de algunos recursos naturales como esos. Ahora bien, ¿qué posición tiene la Unión Europea en relación a otros actores como Estados Unidos y China? Una ventaja para este tipo de negociaciones, inversiones, es justamente lo que venimos hablando, unas cuestiones históricas, culturales, pero el defecto, o podríamos decir la desventaja que puede tener en esta puja con los otros actores por la consecución de esos recursos, es que la Unión Europea justamente es un faro de democracia, con todos sus defectos, pero es un faro de democracia, sistemas republicanos, libertad de expresión, etc. Entonces, justamente lo que vimos hoy, esta falta de acuerdo por algunas expresiones en relación a la democracia, es justamente lo que a China no le interesa. Y esa es una ventaja en relación a los intereses de los gobiernos latinoamericanos para China, porque China tiene exclusivamente intereses comerciales, financieros y económicos, pero no se mete en cuestiones de política. Con lo cual, cuando hay estas diferencias de gobiernos en la región, en donde hay distintas posturas ideológicas y hay una marcada discusión internacional de estas posturas ideológicas, corre con ventaja China porque a China no le interesa estos pronunciamientos. Entonces, fíjense cómo siempre, inclusive en las cuestiones de energía, hay algunos elementos que también pueden inclinar la balanza de las negociaciones. Volvemos así entonces a un ítem que usted había marcado antes y son los valores. Cómo para la Unión Europea y en sus relaciones está marcada también por la expresión en cuanto a los temas políticos. Y de hecho, en esta cumbre hubo múltiples encuentros por fuera de esa reunión central. Uno de ellos precisamente fue de mandatarios progresistas que se reunieron en torno a apoyar a Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español, que este fin de semana precisamente se enfrentará a unas elecciones generales, su partido PSOE enfrentará unas elecciones generales en las que podría perder el poder frente al grupo derechista, el PP, y también quizás aliarse con la extrema derecha de Vox. Esther, cuéntenos cómo fue esta reunión, por decirlo así, bilateral o a las afueras de la cumbre central y qué otros encuentros políticos marcaron estos 2 días. Sí, ha sido una reunión en los márgenes de esta cumbre entre la Unión Europea y la CELAC. Es habitual que muchos líderes de los mismos grupos y partidos se unan en los márgenes de este tipo de cumbres, pero lo que ha hecho especialmente importante este encuentro era sobre todo que se reunían líderes progresistas tanto europeos como del continente americano, y han sido discursos sobre todo de mucho apoyo a Pedro Sánchez, en que han apoyado y que tenga suerte en las elecciones
elecciones de este próximo domingo, aunque las encuestas no le están apoyando en este sentido, pero sobre todo ha habido discursos muy marcados en contra de la ultraderecha y en contra de esta ola también que hay de extrema derecha en Europa, pero también en algunos países del mundo. Como comentabas, ha habido otras reuniones también bilaterales en el marco de esta cumbre, como por ejemplo ayer hubo una reunión a instancias de Francia junto con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero también con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en que se reunieron con representantes del gobierno venezolano, con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, en que abordaron la situación política en el país, en que pusieron la posibilidad de levantar las sanciones que ahora mismo tiene impuestas la Unión Europea a Venezuela a cambio de unas elecciones libres en Venezuela, las próximas elecciones que hay previstas en 2024. Se trata de un anuncio importante en que haya avances también por parte del gobierno venezolano para que haya unas elecciones libres e inclusivas. Juan Carlos, antes habíamos mencionado cómo la política interna irradia la política exterior de los países de América Latina y el Caribe, pero vamos ahora al caso de la Unión Europea. ¿Qué podría pasar en las relaciones entre estas dos regiones del mundo si la extrema derecha asciende más de lo que ya lo ha hecho en el bloque de los 27 y especialmente si el PP, el Partido Popular y quizás con sus aliados de Vox, llegan a ejercer la jefatura de gobierno en España y que además España en este momento tiene la presidencia rotatoria del Consejo Europeo? ¿Esto podría afectar las relaciones con América Latina y el Caribe? No, en absoluto. Yo creo que las relaciones que España viene manteniendo las últimas décadas desde la recuperación de la democracia con América Latina y el Caribe son sólidas y no tienen nada que ver. El PP ha estado gobernando muchos años en este periodo y las relaciones han sido tan estrechas como pueden haber sido en cualquier otro momento, ¿no? Lo que sí que es cierto es que en España hay un consenso de no apoyar a los gobiernos dictatoriales como el que tenemos en estos momentos en Nicaragua o en Venezuela, y en ese sentido creo que quitando esas relaciones que no serían buenas con esos gobiernos porque no respetan los derechos humanos, pues realmente el resto de relaciones con América Latina se mantendrá igual. Lo que es verdaderamente una pena es esta convocatoria adelantada de elecciones dentro de esa presidencia europea. La misma noche, creo que fue del lunes, el presidente estuvo allí y abandonó la reunión para ir a dar un mitin político a una ciudad del norte de España para regresar al día siguiente. Es decir, es una pena que esté coincidiendo estas cumbres tan importantes y este semestre con la presidencia española, ¿no? Y sobre todo si hay un cambio de gobierno, que puede ser a tenor de lo que dicen las encuestas, pues realmente ahí veremos que habrá un parón en el ejercicio de esa presidencia, y realmente pues hasta que una nueva administración se ponga al mando, pues me temo que se va a perder mucho del impulso que podría haber tenido esta presidencia europea por parte de España. Creo que desde este punto de vista del semestre europeo, de la presidencia de Europa por parte de España, la convocatoria anticipada de elecciones no ha sido desde luego una buena idea, y me temo que al final el semestre europeo pues pierda pujanza precisamente por esa probable, o no, ya veremos, cambio en la administración española. Usted bien menciona que el Partido Popular ha gobernado España durante muchos años y las relaciones no se han afectado. La diferencia esta vez es que a falta de mayorías es muy probable que necesiten aliarse con Vox, que es la ultraderecha. Al respecto, le quiero preguntar no solo por España, sino que cada vez vemos más el ascenso de la extrema derecha en Europa. Lo vemos ahora con Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, y marcando la política de Polonia y Hungría. ¿Esto podría afectar las relaciones con esta región, con América Latina? Bueno, yo creo que tanto en Italia como en Polonia y Hungría, casos donde hay gobiernos que sí que tienen marcadas tendencias de extrema derecha, puede afectarles en sus relaciones, digamos, bilaterales con algunos de estos gobiernos que hay en América Latina, pero no creo que vaya a afectar a las dinámicas de la relación bilateral. No hay ninguna razón para que gobiernos de ultraderecha que pueda haber en Italia, que pueda haber en Hungría especialmente, pues quieran boicotear cualquier tipo de relación con América Latina. No va por ahí las cosas, y desde luego muchísimo menos en España. Si al final hubiera un gobierno donde el PP necesitara el apoyo de Vox, pues en ningún momento íbamos a ver una situación
digamos, de parón en ese tipo de relaciones con la región en su conjunto. Es cierto que con algunos gobiernos en particular, y lo vimos cuando el presidente colombiano Petro vino recientemente a España y fue al Congreso a dar un discurso, los miembros de Vox se ausentaron porque tienen una consideración a él como si fuera un antiguo terrorista y que no se ha disculpado por haberlo sido, ¿no? Y en ese sentido sí que puede haber por parte de Vox pues críticas a algunos o malas relaciones con algún gobierno en concreto o con algún mandatario en concreto, pero no con el conjunto de Latinoamérica. Vox no tiene nada en contra de América Latina, todo lo contrario, es un partido constitucionalista y que bueno, tiene unas ideas propias y no le gustan algunos mandatarios latinoamericanos. A mí hay otros que tampoco me gustan nada. Perfecto. Adriano, muy brevemente, ¿cuáles son sus conclusiones sobre esta cumbre? Y si dentro de las conclusiones, en muy pocos segundos, también nos puede hablar de la diferencia sobre la esclavitud y el colonialismo que marcó esta cumbre. Bueno, la primera conclusión, el término que utilizaría es estancados. Realmente no hay acuerdos sobre temas sustanciales. Sí podemos destacar, como dije en la primera intervención, aspectos positivos que tienen que ver con inversiones, tienen que ver con cuestiones de medio ambiente, energías limpias, etc. También destaco que en estas cumbres se da a la luz y se visualiza la doble vara, el doble estándar moral y político que tienen muchos líderes latinoamericanos. Cuando hay algo Le pido perdón que redondee, que se nos acaba el tiempo. Sí. Bien, se ve el doble estándar respecto a los conceptos de democracia, con respecto a pronunciarse a un tema u otro en los líderes latinoamericanos. Como conclusión, el tema de las indemnizaciones por temas de esclavitud, se lo voy a decir muy diplomático, me parece un disparate el planteo de estos temas, porque si no, la historia de la humanidad debería ser planteos resarcitorios o indemnizatorios cuando imperios o estados han invadido otros estados, guerras, todas las etapas de la historia de la humanidad entonces podrían plantear resarcimientos. Son meramente cuestiones políticas. Juan Carlos, y en menos de 30 segundos, ¿cuál es su principal conclusión del encuentro? Bueno, para mí lo positivo es que esa reunión se produce después de 8 años, que todo apunta a que va a tener continuidad, que parece que Europa, en este caso creo que impulsada por España y Portugal, pues ponen más el foco en América Latina. Europa, los intereses geoestratégicos son totalmente distintos a los que puede tener Suecia, Lituania, Bulgaria, de los que tiene España, son agendas muy distintas, pero en este caso convergen hacia una región que creo que merece mucha más atención por parte de Europa, y creo también que Latinoamérica debería poner también parte de su visión y parte de su mirada en Europa. Creo que esa mirada bilateral es muy positiva y que eso lleve a unos mayores intercambios culturales, económicos, políticos y también sociales, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias a Adriano Spedaletti, a Juan Carlos Martínez y a nuestra corresponsal Esther Herrera por acompañarnos en este debate. También le agradezco a Rosa Pérez Masdeu y a Luis Fernando Montes, quienes estuvieron a cargo de la producción de este programa. Y los invitados estuvieron gracias a Tania Herrera. Ustedes sigan con France 24.